Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Peruana de Pediatría, le damos la más cordial bienvenida al inicio de este bloque, el tercer bloque, el tema número 1 del curso virtual de infectología pediátrica. Para ello, la mecánica va a ser la semejante a la que hemos seguido en los cursos anteriores. Recuerden de que pueden ustedes participar activamente a través del chat, ¿no?, que se va a mantener abierto. Y también recordar que a partir del día de mañana van a tener ustedes en la plataforma virtual correspondiente a estas clases la posibilidad de revisar todo el material que se desarrolla el día de hoy, entrando directamente a la opción clases. Asimismo, recordar de que se dejan siempre algunas preguntas del tema anterior. Dentro de un instante vamos a pasar a poder ver algunas de las preguntas que se han realizado. Y posteriormente también los voy a invitar a participar activamente en el transcurso de la sesión del día de hoy para que participen activamente con sus preguntas a través del chat, sobre todo porque se van a desarrollar temas muy interesantes como es el caso de la ectoparasitosis, a cargo del doctor Jaime Silva Díaz. Muy bien, me gustaría de repente podemos ver algunas preguntas del foro, la vamos a ver en este momento. Quedaron dos preguntas de la semana anterior. La primera, ¿qué pacientes con diarrea requieren evaluación microbiológica? Y la segunda, ¿qué pacientes con diarrea requieren recibir antibióticos? Tenemos algunas participaciones de la señorita Verónica Sánchez Barrueto, que menciona que la evaluación microbiológica se debería hacer en las prolongadas, persistentes o bien en las crónicas y también en las inflamatorias. Los antibióticos hay que reservarlo para las disentéricas, en caso de salmonela, en menores de 6 meses y también en desnutridos e inmunocomprometidos. Acá hay otra respuesta, ¿no?, de Víctor Hugo Tixe Cuadrado, que menciona, con respecto a las preguntas que he mencionado, que se debe de realizar en pacientes con diarrea inflamatoria con una cantidad de leucocitos en S mayor a 50 por campo, así como también diarreas disentéricas, principalmente una prueba de CAS, el uso de antibióticos en pacientes con diarrea disentérica febril y los que tienen coprocultivo positivo a Shigella y Campylobacter. Podemos revisar una más del doctor Ricardo Samayoa. Requieren evaluación microbiológica todos los casos con disentería y diarreas no disentéricas con mala evolución. Tratamiento antibiótico para las diarreas inflamatorias con leucocitos mayores a 50 por campo, además de las diarreas disentéricas y las diarreas en niños con alguna comorbilidad importante como la inmunosupresión. Muy bien. Entonces, vamos a invitarlos a todos a participar en estos 50-60 minutos que tenemos para poder revisar aspectos muy importantes relacionados en esta primera clase, tercer módulo, referente a las ectoparasitosis en pediatría, para lo cual contaremos con la participación de un distinguido colega infectólogo pediatra, el doctor Jaime Silva Díaz, pediatra infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Iremos a un pequeño corte y a continuación ustedes tendrán la sesión didáctica dada por el doctor Jaime Silva. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios,
utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Muy buenas tardes con todos los amigos, colegas, participantes de este curso virtual de infectología pediátrica. El día de hoy me toca tratar el tema de ectoparasitosis. Voy a iniciar diciendo que no tengo ningún conflicto de interés en relación al tema, por lo cual hoy voy a tratar las principales ectoparasitosis en los niños. ¿Qué definimos nosotros por ectoparasitosis? Son infestaciones producidas por parásitos que afectan principalmente la piel y el pelo. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de la acarosis, de las pediculosis, de la pulicosis, incluida la Tungans penetrans. ¿A qué nosotros llamamos acarosis? Es a la parasitosis causada por un ácaro perteneciente a la clase Arachnida, al orden Acarina, y son dos especies las importantes para el hombre, que son propias del hombre. El Sarcoptes scabiei, variedad hominis, que afecta al hombre a toda edad, y el segundo, el Demodes folliculorum, que principalmente afecta ya a adultos a nivel de fosas nasales. Algunas especies de ácaros afectan la piel de los animales y pueden llegar a producir también algún compromiso en la piel de los hombres que conviven con ellos. Hablemos de la escabiosis o también llamada sarna humana. Es una infestación contagiosa interhumana producida por el ácaro Sarcoptes scabiei, la variedad hominis, y genera una dermatosis polimorfa muy pruriginosa. El agente etiológico de la escabiosis es el Sarcoptes scabiei variedad hominis. Es un artrópodo ovalado, el cual presenta 4 pares de patas, en la mayoría de ellas atróficas. Las dos posteriores incluso terminan como en filamentos. Mide de 350 micras la hembra, el macho un poco más pequeño, 250 micras. ¿Cómo es el ciclo biológico del ácaro? La hembra adulta, una vez que está fecundada, la hembra fecunda, va a horadar la epidermis. Horada la epidermis y empieza a penetrar en ella en forma horizontal, dejando en su camino los huevos, que puede ser 1 a 2 huevos por día. Esta hembra va a depositar los huevos durante toda su vida, que puede ser alrededor de 30 a 40 días. En el transcurso de 7 a 10 días, los huevos pueden eclosionar a sus primeras formas larvarias llamadas ninfas. Estas ninfas, en el transcurso de algunos días, que puede ser una semana, van a romper el túnel donde eclosionaron y salir al exterior, y ya tendríamos en el exterior formas ninfarias adultas luego de 7 días, que las hembras nuevamente son fecundadas y inician este ciclo biológico. La hembra que ha horadado el túnel, que vive aproximadamente 30 a 40 días, al final de esta muere dentro de la epidermis. Es por esto que a partir de una semana, después que la hembra ha horadado la piel,
se puede producir las transmisiones a otras personas o seguir avanzando en la piel del huésped. En esta fotografía pueden ustedes ver un estudio microscópico de un raspado de piel de un surco acarino, en el cual se observa ahí las formas adultas del parásito, las formas de los huevos que ha ido dejando en su camino y también algunas más pequeñas que corresponden a las formas de ninfas. Las formas clínicas de la escabiosis se resumen en una escabiosis clásica, en la cual nosotros vemos la presencia de los túneles o surcos, pápulas que son muy pruriginosas. En las infecciones severas se puede observar descamación de la epidermis. Cualquier parte de la piel puede ser afectada. En los adultos se evita el cuero cabelludo, las palmas y las plantas de los pies. Sin embargo, en los niños pequeños, principalmente en los lactantes, podemos observar compromiso a nivel de las palmas y las plantas y la cabeza. Existe una forma clínica mucho más severa llamada escabiosis costrosa o noruega, cuyo compromiso principalmente es en pacientes con algún grado de inmunodeficiencia, pacientes con VIH, pacientes con tratamientos corticoides prolongados, pacientes con tratamiento de cáncer, por ejemplo, en los cuales esta forma es bastante severa con gran cantidad de parásitos. En la forma clásica de la escabiosis es una enfermedad cosmopolita, pero principalmente va a afectar a zonas con escasos recursos económicos, con déficit de medidas higiénico-sanitarias. Se presenta en forma endémica en muchos países en desarrollo, con presencia de brotes epidémicos esporádicos. Afecta a todas las razas y grupos etarios, dijimos, y compromete a ambos sexos. Se entiende también que se puede transmitir por contacto sexual, no sexual, piel a piel o a través de fomites de uso de la persona infestada, como prendas, sábanas, toallas, etc. El inicio de la sintomatología es principalmente cuando empieza el prurito. O sea, no nos podemos dar cuenta que existe una infestación por el ácaro a menos que empecemos con un prurito. Y este prurito va a aparecer dependiendo de si es una primera infestación o es una reinfestación. Para la primera parasitación, el prurito aparece todavía tardíamente de 3 a 4 semanas, ya que no hay una respuesta inmunológica precoz. Recién cuando si fuese una reinfestación, el prurito es de aparición mucho más rápida, de 1 a 3 días. Este prurito es intenso, difuso, con predominio principalmente nocturno. Luego aparece una erupción cutánea polimorfa. Las lesiones pueden consistir en pápulas, vesículas, escoriaciones, lesiones de rascado pueden evidenciarse, costras y los característicos surcos acarianos. Allí en la fotografía pueden ver el compromiso interdigital a nivel de la mano o el compromiso a nivel de tórax en un pequeño. Se describe también en la escabiosis o sarna humana clásica nódulos que se presentan a nivel de las axilas, a nivel de los pezones, a nivel de región inguinal. Estos nódulos acarinos son reacciones de hipersensibilidad al agente al ácaro, ¿no? En los lactantes y niños pequeños, la característica principal es que en ellos sí puede comprometer las plantas y las palmas de las manos. Igualmente la cabeza. Existen algunas formas de escabiosis ampollares, las cuales con el prurito que presentan, estas ampollas pueden romperse y tener con frecuencia infecciones bacterianas sobreagregadas que están en la piel, como estafilococo o estreptococo, siendo estas impetiginizadas. Y esa es una de las complicaciones más importantes de la acarosis, ¿no? En los niños, la principal complicación es la infección bacteriana agregada. Es importante tratar primero esta infección bacteriana para después recién dar el tratamiento para el ácaro. En la forma severa
en la forma de escabiosis costrosa o noruega, es muy contagiosa por la gran cantidad de parásitos que presenta en la piel. Se ve, como dijimos, en inmunocomprometidos, en pacientes con desnutriciones severas, lepras lepromatosas, tratamiento prolongado de corticoides, y se observa abundantes miles de ácaros en esa descamación o en esas costras que existen. El diagnóstico se va a basar básicamente con algunos signos de certeza o signos presuntivos. Los signos de certeza es la evidenciación clara de los surcos, los nódulos escabióticos y evidentemente la acaroscopía con KOH permite definir el diagnóstico. Y los signos presuntivos son un prurigo polimorfo con o sin escoriación, el prurito nocturno característico, las lesiones de rascado que presenta el paciente y el tener el antecedente de un contacto positivo dentro de la familia con acarosis. Recordemos que la acarosis es de contacto interhumano, o sea, uno se contagia a través de un humano. No lo vamos a adquirir la acarosis humana clásica a través de animales. Solamente algunos tipos de ácaros del perro podrían hacerlo, pero son formas leves. Entonces debemos de investigar a la familia. Cuando nos traen a un niño a la consulta y sospechamos de acarosis, debemos de preguntar por sintomatología similar en las personas que lo cuidan, papá, mamá, hermanos, empleadas del hogar, y ver si existen síntomas o lesiones parecidas en la piel. No hay que olvidar el diagnóstico diferencial. No todo lo que lesiones en piel que generan prurito es acarosis. En los niños debemos diferenciar de la dermatitis atópica, del prurigo, algunas dermatitis de contacto, la dermatitis herpetiforme, los impétigos únicamente, la dermatitis seborreica y un poco más grandes en los adultos las psoriasis, ¿no? La acarosis es una enfermedad crónica y no va a involucionar espontáneamente, va a requerir un manejo. El prurito muchas veces puede persistir por largo tiempo a pesar de haber tratado adecuadamente la parasitosis, por ser un fenómeno de hipersensibilidad a los antígenos del parásito. En cuanto al tratamiento y el manejo de la acarosis, debemos considerar medidas generales. En cuanto a las medidas generales, el tratamiento debe ser de los contactos, al mismo tiempo, el paciente y los contactos familiares. Si hay un cuadro infeccioso, primero tratar la infección cutánea y luego tratar la acarosis en sí. Debemos de desinfestar las ropas de cama o ropas que usa nuestro paciente, sábanas, toallas, ropa, etc. El tratamiento se divide, puede ser tópico, fundamentalmente, o sistémico. El tópico se utilizan algunos piretroides como la permetrina, que es un piretroide sintético al 5%. Podemos utilizar benzoato de bencilo también, que se hay en soluciones al 10% y al 25%. Para los niños está recomendado de 10 a 12% y en adultos al 25%. Existe también la loción de ivermectina al 0,8% y lo pongo aquí con rojo el lindano al 1%, que es un órgano clorado muy utilizado anteriormente en el tema de acarosis y pediculosis, como veremos. Sin embargo, este producto ya ha sido retirado del mercado. En nuestro país, en el año 2011, la DIGEMIT dio una alerta para que no se comercialice ningún producto que contenga lindano. Entonces nosotros ya no podemos utilizar en la actualidad este órgano clorado en el tratamiento de la pediculosis o la acarosis. Existe también una muy buena respuesta a un tratamiento sistémico dado por vía oral. Es la ivermectina, 200 microgramos por kilo por dosis, dado una sola vez al día, y se recomienda repetir en una semana a 10 días una segunda dosis.
Algunas veces necesita este tratamiento antiparasitario complementarse con algún tratamiento para los síntomas, ¿no? Y los síntomas principales es el prurito. Como le decía, es una reacción de hipersensibilidad y mejora con el tratamiento antihistamínico, ¿no? Podemos utilizar antihistamínicos de primera generación como clorfenamina, por ejemplo, o antihistamínicos de segunda generación como loratadina, cetiricina, etc. Algunos antibióticos, si hay una sobreinfección bacteriana, se recomiendan. Recordar que los antibióticos deben ser aquellos que tengan un efecto a gram positivos, gérmenes de piel como estafilococos, estreptococos, y preferiríamos entonces usar la dicloxacilina en primera línea, las cefalosporinas de primera generación como cefradina, por ejemplo, y la higiene, ¿no? La higiene que se recomienda complementario. Les hablaba que algunos ácaros de los animales podrían también comprometer al humano. El Sarcoptes scabiei, variedad canis, puede contagiar al hombre, pero ocasiona lesiones papulosas o papulovesiculares mucho más pequeñas en los sitios que hay contactos con el animal, ¿no? Predominando en troncos y muslos. En estos casos no existen surcos. Es autolimitada en la mayoría de veces. Cuando no se autolimita, podemos utilizar el mismo tratamiento que en la Sarcoptes scabiei, variedad humana. Pero el pronóstico es bueno, mayormente se autolimita. Pasaremos a la segunda ectoparasitosis frecuente en los niños, ¿no? Y esto es la pediculosis. La pediculosis corresponde a la infestación por ectoparásitos de la familia Pediculae, llamados comúnmente piojos. Estos viven en el cuero cabelludo, se fijan a los pelos, anidan en la raíz del pelo y en las costuras de las ropas, donde van a depositar sus huevos o liendres. Son estos los agentes causantes de la pediculosis. En primer lugar, el Pediculus humanus, variedad capitis, que es el que se localiza en la cabeza. El Pediculus humanus, variedad corporis, es el que se localiza en el cuerpo y se fija a la ropa. Y también el Tirius pubis, que es el piojo del pubis, ¿no? Que en cuanto a pediatría, principalmente los adolescentes, en los cuales empiezan relaciones sexuales, pueden estar expuestos a esta transmisión de este parásito. El ciclo biológico es común a ellos, todo el ciclo biológico lo hacen en el huésped. El contacto con las formas adultas, hembras o machos, van a generar que la hembra va a ir a poner a la raíz del pelo, se fija el pelo y allí va a empezar a depositar sus huevos a nivel, colocándolos en el pelo con una sustancia pegajosa. Esos huevos, a los cuales llamamos liendres, van a eclosionar en el transcurso de una semana a 10 días a una forma ninfal, y esta ninfa en el transcurso de 8 días aproximadamente va a transformarse después de 3 mudas en el parásito adulto que nosotros conocemos como piojos. Los piojos, estos pedículos capitis, no tienen alas, se movilizan gracias a sus 3 pares de patas, pudiendo movilizarse hasta 30 centímetros en un minuto dentro de la cabeza. Son muy móviles, no saltan, no vuelan. Y su transmisión de persona a persona es por contacto directo, principalmente de cabeza a cabeza o algún fomite o cuerpo que tenga el piojo en él. Este piojo puede vivir fuera del cuerpo entre más o menos 12 horas hasta 2 días, ¿no? Este parásito, como les decía, se fija al cuero cabelludo y se alimenta a través de él, fijando sus maxilares en forma de estilete que atraviesa la epidermis. Allí va a inyectar parte de su saliva, la cual es irritativa, contiene anticoagulantes y genera un intenso prurito en el huésped. La localización principal de este parásito es en toda la cabeza, pero en los niños, principalmente en la región occipital y retroauricular, es donde podemos encontrar
rara vez o difícilmente se observa la forma adulta. Es mucho más fácil observar los liendres pegados a la base del cuero, a la base del cabello. Entonces el prurito se observa en la región nucal o la región retroauricular. Existen algunas pápulas en el cuero cabelludo, en el cuello y en el dorso. Podemos observar algún eczema en el cuero cabelludo también. Las liendres son muy características y, como les decía, rara vez observamos al piojo adulto. ¿Qué complicaciones tenemos con la pediculosis capitis? La principal complicación es la eczematización, es decir, la infección de la piel secundaria al rascado o también al efecto irritativo que genere el tratamiento químico que usemos. La infección bacteriana por rascado puede darnos evidencia de costras mielicéricas, inclusive supuración en algunos casos, escoriaciones por rascado, y podemos observar en el niño adenopatías occipitales o retroauriculares aumentadas de tamaño, más aún cuando se han dado estas infecciones sobreagregadas. El diagnóstico de la pediculosis capitis es principalmente de tipo clínico, ¿no? Es la observación de piojos o liendres confirman el diagnóstico. Los liendres, cuando se observan a la luz de Wood, se observan con una fluorescencia perlada cuando están viables, cuando el huevo está viable. Cuando el huevo ha eclosionado, se observan sin fluorescencia a la luz de Wood. Nosotros podemos ver directamente los liendres de tamaño muy pequeño, ligeramente menos de 1 milímetro, el cual se observa oscuro, redondeado, ovalado, cuando está, digamos, viable, y se observa pálido, blanco, blanquecino, nacarado, aplanado, cuando ya no es viable. El tratamiento de la pediculosis, básicamente tenemos que tener en cuenta igual medidas generales, que es el tratamiento de los contactos. Hay que tener desinfestación de las ropas de cama, de prendas, gorros, peines que puedan utilizar o cepillos. Y se recomienda la remoción mecánica con peines finos, llamados liendreras o patrulleros, como se conocen en algunos lugares, los cuales permiten extraer al liendre o al adulto, ¿no? O las formas de ninfa también. Podemos hacer la remoción manual de los liendres. Y si requerimos un tratamiento tópico, se prefiere el uso de piretroides como la permetrina, pero en este caso al 1%. También podemos utilizar benzoato de bencilo al 10% en niños o al 25% para adultos. Hay la loción de ivermectina al 0.8% e igualmente el lindano al 1%, muy utilizado anteriormente, es un producto órgano clorado que, como les mencioné en el caso de acarosis, ya se ha retirado del mercado en nuestro país a partir del año 2011, en otros países incluso mucho antes de ello. El tratamiento sistémico, que ha demostrado un buen efecto, como les decía, igual que en la acarosis, la ivermectina a 200 microgramos por kilo de peso. La presentación que tenemos nacional es aproximadamente 1 gota por kilo de peso, en la cual se da en dosis única, y se recomienda repetirla 10 días después para asegurarnos matar a las ninfas que han emergido, ¿no? O sea, ningún tratamiento es muy efectivo para el tratamiento de las liendres, para eliminar las liendres. Es por eso que se recomienda siempre repetir la dosis después de 10 días. En cuanto a la pediculosis humana variedad corporis, esta en verdad afecta principalmente a grupos humanos con gran hacinamiento, con muy bajos recursos económicos. Se ve en las cárceles, por ejemplo, se ve en trincheras cuando hay episodios de guerra, en refugiados de guerra, en gente vagabunda. Y el contagio es un contagio directo por compartir las ropas infestadas, ¿no? Acá sí es frecuente en muy bajo nivel socioeconómico.
Este Pediculus humanus, variedad corporis, es igual, muy semejante en tamaño al Pediculus humano, variedad capitis, la coloración discretamente más clara, es hematófago, mide de 2 a 4 milímetros y es este parásito que es el vector del tifus exantémico, la fiebre recurrente y fiebre de las trincheras, ¿no? El cambio, el capitis no transmite esas enfermedades, solamente el corporis es el que se convierte en vector de esas enfermedades. La pediculosis corporis también nos causa un intenso prurito y escoriaciones, y las lesiones maculopapulosas puntiformes y rojas se observan con un punto central hemorrágico, en donde en los lugares en los cuales existe mayor contacto con la ropa. Recordemos que el piojo va a depositar sus huevos a nivel de la ropa infestada. Allí es donde se fija la forma adulta, pero necesita de alimentarse, va recién a la piel humana para que chupe la sangre y ahí genere estas reacciones urticariformes y el punto central hemorrágico que evidencia el ingreso pues, de su aparato bucal del piojo. Respeta la cara, antebrazo, manos y pies porque son zonas generalmente libres de contacto, más libres de contacto con la ropa, ¿no? El diagnóstico de la pediculosis corporis también se hace con el hallazgo del piojo, principalmente en las ropas de las personas y los liendres que están en las costuras de la misma. El tratamiento se utiliza la desparasitación y la descontaminación de la ropa con parasitidas. En la pediculosis pubis, que compromete a los adultos, generalmente a las personas adultas, y como les mencionaba al principio, a adolescentes, el agente etiológico es el Tirius pubis, más conocido como ladillas. Es un artrópodo más pequeño que los anteriores, que el Pediculosis capitis, suele ser casi igual de ancho y largo, mide de 1 a 2 milímetros y se fijan firmemente a la base del pelo. Este parásito no tiene la movilidad que suele tener el Pediculus corporis o el capitis, tiende más bien a fijarse a la base del pelo y allí fijarse a la epidermis para tomar la sangre, y lo cual hace que sea muy difícil ser extraído, ¿no? Manualmente incluso es difícil sacarlo. La transmisión se hace por contacto sexual directo o indirecto a través de ropas infestadas. Compromete las zonas púbicas, pero no solamente la zona púbica, sino también puede ir axilas, pestañas, barba, tronco, muslos. Pasamos a una tercera ectoparásito o grupo de ectoparásitos que son causadas por las pulgas, y a esto se llama la pulicosis. Es el ectoparasitismo temporal por pulgas del género Siphonophthera. Básicamente son pulgas del hombre como la Pulex irritans, la de las ratas como la Xenophila chopis, el del perro, el Xenophalides canis del perro, y del gato llamado Felis, ¿no? Acá hay una importante también incluida que es la Tunga penetras onigua, ¿no? Que generan lesiones principalmente en los pies. Entonces, la pulicosis, este parásito se reproduce no en el huésped como hemos visto en la carosis o la pediculosis, en el cual el parásito se reproduce en el huésped, en su epidermis o sobre su epidermis en su pelo. Aquí en cambio la reproducción lo hace totalmente fuera del huésped y tiene una metamorfosis completa. Los huevos son depositados en el suelo o en muebles cercanos a los huéspedes. Allí es donde dan origen a sus larvas masticadoras, que se alimentan principalmente de restos orgánicos, y estos dan origen a las pupas y ellas luego a los adultos hematófagos. Estos adultos hematófagos pueden sobrevivir por bastante tiempo, varios días, semanas incluso, sin alimentarse.
Las picaduras de las pulgas se observan como una mácula con un punto central rojizo que corresponde a una pequeña dejada por la introducción del aparato picador. Esta lesión es intensamente pruriginosa, que genera escoriaciones secundarias al rascado en el huésped. Generalmente no requieren un tratamiento antiparasitario en el huésped porque son transitorias. Básicamente el control debe realizarse del ambiente donde se reproducen, y para eso se utiliza insecticidas ambientales tipo el DDT al 5%. Hay que hacer control de los roedores también, de ratas, y desparasitación de animales domésticos que convivan con nosotros. Principalmente asegurar una buena limpieza. Una de las pulicosis importantes que he tenido en cuenta aquí es la tungiasis, ¿no? El agente causante es la Tunga penetrans, conocida también como nigua. Es muy pequeña, se diferencia de la anterior porque tiene una cabeza más angulada, más grande. Y esta hembra, la hembra que ha sido fecundada, es la que tiene la necesidad de penetrar en la piel, alimentarse. Penetra la piel, la horada, y reside allí hasta que libera sus huevos. Allí dentro de la piel logra el crecimiento que ustedes pueden ver en la foto y elimina al exterior los huevos de la pulga. El tratamiento de la tungiasis o la nigua básicamente consiste en la extracción de las niguas o tratar las infecciones secundarias. Se ha descrito en algunos casos infecciones severas como el tétanos, que ha sido causante de muerte inclusive. Podemos usar insecticidas y lo más importante es utilizar prendas de protección en la piel, el uso de zapatos. Bueno, con esto creo que hemos dado por concluido esta breve revisión de las principales ectoparasitosis. Nos vamos a un corte y volvemos con sus comentarios. Gracias. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú.
Comenzamos este bloque de comentarios felicitando al doctor Jaime Díaz por su excelente exposición. Y mientras que llegan las preguntas de ustedes, señores participantes, les quería hacer un comentario con respecto a algunos aspectos de la ectoparasitosis, sobre todo olvidadas, pero no olvidadas porque, o desatendidas en todo caso, porque no se vean, sino que no se le da la importancia médica, y a pesar que tenemos casos cotidianos en los hospitales, muchas veces no son reportados. Y justo comentábamos con el doctor Jaime cómo en nuestros hospitales veíamos con frecuencia las miasis, que vienen a ser parasitosis producidas por larvas de las moscas. Y usualmente tenemos experiencias de infestaciones por estas larvas, tanto en tejidos normales, que puede ser a nivel nasal, a nivel ocular, a nivel incluso genital, urinario, intestinal, por moscas que pueden parasitar o pueden depositar huevos en tejidos sanos, como es el caso de la Dermatobia hominis, y también algunas que lo realizan sobre todo cuando hay tejidos necróticos inflamados, como la Coculeomia omnivorax, que puede producir lesiones sobre justamente heridas necróticas, lesiones a nivel de la cavidad bucal, con pacientes con enfermedad periodontal y otros más. Y es importante porque muchas veces se conoce solamente cuando hay una noticia en la televisión con respecto a ellas, ¿no? Lo cual genera pues un impacto cuando aparece una larva en el ojo, una larva en otro lugar de localización atípica, pero los médicos generalmente estamos familiarizados, ¿no? Y sobre todo los médicos que trabajamos en infectología y también seguramente las especialidades involucradas en ver estos problemas. Doctor Jaime, no sé si tiene algún comentario más con respecto a lo que estamos comentando de estas larvas. Sí, Javier, la verdad que son aspectos que no los vemos ya ahora último, tanto como antes. Yo creo haberlo visto más en mis serums cuando hice en Petroperú. Ahora en mi trabajo, al menos en la seguridad social, lo vemos con cada vez menos frecuente. Yo espero que eso tenga relación con las condiciones sanitarias en las cuales nuestra población está viviendo, y ser una enfermedad que poco a poco la deberíamos dejar de ver, ¿no? Muy bien, y solamente para finalizar con esta idea, existe pues el mito popular del uso de la albahaca, ¿no? Para manejar este tipo de problemas. Indudablemente cuando es compromiso cutáneo puede funcionar muy bien. El problema es cuando son compromisos a nivel de mucosas. Hace pocos días dimos de alta a un paciente con parálisis cerebral que tenía una miasis a nivel del paladar, y fue manejado conjuntamente con cirugía bucomaxilofacial. Nos encargamos de la antibiótico-terapia, de la terapia con ivermectina, que es la de elección en estos casos, y finalmente el bucomaxilofacial hizo el tratamiento odontológico integral y la debridación con curetaje de la lesión. El paciente quedó muy bien, a Dios gracias. Vamos a pasar a las preguntas. La primera de ellas, de una señorita participante, Marilyn Zahaira, malpartida Maya, quien nos pregunta, doctor Silva, ¿cómo indicamos la permetrina y desde qué edad? Seguro hay dudas si se usa a partir de los lactantes o no. Y si hay alguna condición especial para infectarnos con la sarna del perro. Bueno, la permetrina que nosotros manejamos básicamente viene en soluciones para el manejo de la sarna, en solución al 5%, lo recomendable. Se puede manejar en niños a partir de los 2 meses de edad. La diferencia de repente está en los tiempos de aplicación. En el lactante pequeño se recomienda que esté aplicada no más de 6 horas. En el preescolar debiera estar no más de 8 horas, y en el adulto pudiera llegar a 10 o 12 horas de contacto con esta crema para hacer el bañado posterior. Esa es la recomendación en cuanto a la aplicación. Algunos recomiendan que pueda hacerse esto de 2 o 3 días seguidos y repetir el esquema una semana después. Muy bien. En cuanto a las condiciones, la segunda pregunta de la sarna del perro, si estamos en un perro que tiene sarna y existe un contacto directo, estamos susceptibles a hacer la enfermedad. Mientras menos condiciones de higiene tengamos, más posibilidad de que hagamos una enfermedad. Aunque, como les mencioné en la presentación, estas lesiones suelen ser mucho más leves o autolimitadas, pero si estamos con una inmunodeficiencia de fondo, si estamos con condiciones sanitarias y de higiene muy deficientes, pudiéramos hacer una enfermedad de piel bastante significativa que requiera un tratamiento tópico específico. Muy bien, Jaime. Otra pregunta de este participante. ¿Qué tal, doctor Marceli? Buenas tardes. Marceli Torres Lozano, quien hace 2 preguntas breves. La primera es la ivermectina. ¿A partir de qué edad está indicada?
si se puede dar en lactantes, en lactantes ¿qué antihistamínico se recomienda dar? De preferencia, la clorfenamina o la cetiricina. Y la segunda pregunta, si es que hubiera una resistencia a estos medicamentos, ¿no?, mencionados, ¿qué otra alternativa existiría para poder manejarme? Supongo que se refiere a la ivermectina. Bueno, en cuanto a lo primero, la ivermectina, hemos tenido la recomendación que he podido leer en la bibliografía dice a partir de los 2 años de edad. Sin embargo, sé que hay algunos reportes de uso ya en lactantes, ¿no?, de ivermectina, 1 gota por kilo de peso. Cuanto a la segunda pregunta, que habla de los antihistamínicos recomendados, generalmente en lactantes tengo yo la preferencia de utilizar, digo tengo yo porque acá puede haber muchas discrepancias entre colegas, el tema de la clorfenamina. Prefiero utilizar la clorfenamina en lactantes a la cetiricina, que tengo más preferencia de usarlo después del año de edad, ¿no? No sé qué tienes tú de experiencia. Sí, también, efectivamente, a pesar que de repente da un poquito más de somnolencia, y en algunos niños muy pequeños podría de repente generar un poquito de estreñimiento, pero me parece que el medicamento de elección en este grupo etario es la clorfenamina, ¿no?, por la mayor experiencia que tenemos. Y de repente, para poder culminar con esta idea, ¿no?, el doctor se refería al caso de resistencia a los medicamentos mencionados, probablemente ivermectina, y a los otros productos que se utilizan para el tratamiento de la sacarosis, ¿no?, que son el lindano y otros más. ¿Qué alternativa existe para el manejo? Bueno, los últimos trabajos que se han hecho básicamente son con ivermectina, ¿no? Se ha encontrado poca resistencia a la ivermectina en la actualidad. Se ha demostrado algunos resistencias al lindano, cuando se manejaba el lindano, más aún se me fue el otro... ¿Permetrina? No, la permetrina también. El benceno, ¿ya? Ellos generan más resistencia, pero la ivermectina en un trabajo último pues solamente generó una falla terapéutica del utilizado, o sea, con una efectividad del 95%. No he encontrado una alternativa sistémica al uso de ivermectina. Se reporta en la literatura el uso de cotrimoxazol asociado a la permetrina en el manejo de los piojos. No he encontrado reportes a nivel de ácaros, ¿no? Pero como tratamiento sistémico, permetrina con cotrimoxazol ha demostrado un efecto muy bueno en lo que es la pediculosis y alternativamente a la ivermectina. Muy bien. Yo no quiero dejar pasar por alto la oportunidad, porque el tema es muy amplio definitivamente y tenemos para toda una tarde, de mencionar otro problema frecuente en nuestro país, sobre todo en las zonas más alejadas, que es la simicosis. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la infestación de chinches. Y así como hay pediculosis, que pueden generar reacciones de hipersensibilidad a nivel de la piel, y pulicosis también, están también las infestaciones por chinches de la cama, y las cuales van a producir lesiones lineales en los niños, en los adultos que son picados, y realmente el grado de afección va a depender también de la hipersensibilidad que generan. Y es un problema muy arraigado en nuestra población, y de repente la diferencia con respecto a la pulicosis, a las pulgas, es la presencia de lesiones más en línea, y característicamente la defecación que deja este insecto a nivel de la piel y también de la ropa de la persona afectada y de la sábana. Tengámoslo en cuenta entonces, sobre todo en aquellos niños que vienen con reacciones tipo pruriginosas, que no tenemos muy claro, ¿no?, cuál es el diagnóstico diferencial, si se trata de una pulicosis, si se trata de repente por ahí de un prurigo, o se trata de una reacción de prurigo justamente por picadura de estos insectos, las condiciones de hacinamiento en la casa y otras más. Muy bien, si no hay más comentarios vamos a dar pase a un corte para ir a la parte final de este programa. Les agradecemos su atención. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica.
Con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Justo al momento del corte anterior ingresó otra pregunta a través del chat del doctor Miguel Ángel Chani Ortiz, el cual nos pregunta si hay alguna diferencia clínica notable entre lo que es la acarosis y la dermatitis alérgica en niños. Bueno, sí, es bastante difícil hacer esa diferenciación en los chicos, ¿no? En los niños, básicamente lo que hay que buscar en la acarosis es, desde el punto de vista inicialmente la epidemiología, si existe un contacto positivo, la posibilidad de los padres, los madres, buscar las lesiones características del ácaro, que son los surcos que les mencionaba. La localización en el niño pues es variable, puede ser mientras más pequeño sea, incluso puede ser a nivel de todo el cuerpo. Y la dermatitis diferencialmente atópica, pues a veces me lleva a mí a pedir más bien un examen de estudio de ácaros y tener la certeza de que se trate de acarosis o una dermatitis atópica. No podría decirle una lesión patognomónica o clínica característica de la acarosis que diferencie, más que la presencia del surco que nos hace definir que se trate de una acarosis. Así es. Muy bien. Si no existe ninguna otra pregunta, los quiero invitar a participar en el transcurso de toda la semana en el foro, mandando las preguntas y las dudas que tengan a continuación de la revisión de los temas que estamos tocando. De repente, un punto importante que se me ocurrió era ver las asociaciones entre lo que eran estas ectoparasitosis, que funcionan como enfermedades centinelas o heraldos de enfermedades de repente de mayor envergadura, como es el caso de la presencia de un tipo de acarosis que mencionó el doctor Silva, que es el de la sarna noruega, y cómo ésta se constituye en un heraldo, una enfermedad centinela de enfermedades que van con inmunocompromiso, sobre todo con inmunodeficiencia. No sé si, Jaime, podrías comentar algo sobre ello, ¿no? Infecciones por HTLV1, VIH que pueden ir con este problema. Sí, hay sobre todo una asociación de HTLV1 ya descrito en nuestro país por Gotuso anteriormente. Se vio que pacientes con sarna noruega, en los estudios que se hizo de inmunodeficiencia, se les encontró HTLV1. También pensar evidentemente en VIH, que es mucho más frecuente que HTLV1. Pensar, y si ya tenemos el paciente que es un portador de cáncer, un paciente con tratamiento corticosteroide por prolongado, un paciente con una desnutrición severa, pues son causas de inmunodeficiencia que pueden llevar a este tipo de sarna severa, que es la sarna noruega. También se le ha visto asociado a pacientes con síndrome Down. No sabemos que el síndrome Down tiene una inmunodeficiencia de fondo
ellos hacen una carosis mucho más severa como la noruega, ¿no? La foto que presentaba en la presentación es justamente de un paciente con síndrome Down. Otro punto que de repente retomando el tema que estamos conversando y que es de la pediatría ambulatoria, que es aquel que siempre mencionan los dermatólogos, cuando tenemos sospecha de acarosis, revisa a los familiares. O sea, mira de repente, pregunta a la mamá si le está picando los brazos, debajo del seno, las axilas, ¿no? La zona lumbar. Yo pienso que ese aspecto también es importante a tenerlo en consideración, ¿cierto, Jaime? Correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Es una enfermedad familiar, la carosis en el niño. La carosis en el niño es una enfermedad familiar. Si un niño está con acarosis, definitivamente alguien en la familia, alguien que lo cuida, que tiene contacto con él, está con acarosis. Muy bien, nos ganó el tiempo. Jaime, te agradezco tu atención, la atención de todos. Recordarles que el contenido completo desarrollado el día de hoy va a estar a partir del día de mañana, primera hora, entrando dentro de lo que viene a ser la página virtual a la opción clases. Van a encontrar todo el tema. Además, está abierto a ser participativo. Por favor, revisen el tema, participen durante la semana enviando sus preguntas, estaremos gustosos de responderlas. Asimismo, no olviden que todo tema que se desarrolla viene con sus preguntas. Revisen las preguntas y denle la mejor opinión a las mismas para poder ser comentadas brevemente al inicio de la siguiente sesión que se desarrollará la próxima semana. Sin más que decir, a nombre de la Sociedad Peruana de Pediatría, Salgalú, damos por culminada la sesión del día de hoy del curso virtual de infectología pediátrica, esperando que haya sido de su agrado. Muy buenas tardes y que tengan buen día. Gracias, Javier.